misterios de la Biblia. Acompáñanos en esta extraordinaria aventura de los misterios escondidos en las páginas de la Biblia. A partir de este momento, nos adentraremos en una experiencia de fe con nuestros anfitriones Ron Castillo y Alfredo Andrade. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este su programa, Antiguos Misterios de la Biblia, compartiendo el espacio y el tiempo con el pastor Ron Castillo, quien está aquí con nosotros para discutir este hermoso tema de la Navidad, pastor. Gracias, pastor, por la bienvenida. Le damos la bienvenida también a usted, estimado público. Gracias también por acompañarnos en este programa que esperamos que sea de gran bendición en estos temas, pastor, que pues ya estás de costumbre que son muy importantes para nosotros y bueno, esperamos que sea de bendición para los videntes. Amén. Estamos orando por este programa para que usted se suscriba a este canal, le dé like, ponga la campanita porque estamos sacando videos cada semana que hablan de los temas importantes de la Escritura y que han estado escondidos por cientos y a veces miles de años, pero que en los últimos tiempos, en las últimas edades, se han venido revelando como Dios lo prometió, que en los postreros días, ¿verdad?, todo saldrá a la luz. Y la palabra de Dios está trayéndonos luz acerca de todos esos acontecimientos importantes, pastor. En la segunda parte de la Navidad, abrimos este primer programa de la Navidad hablando acerca de la profecía dada a Adán y a Eva, precisamente, en la cual interviene un cordero. Y el momento importante de la culminación de esta promesa es el nacimiento precisamente del cordero, que es Jesús. Así es, y obviamente ese es precisamente el nacimiento de Jesús, donde pues nuestra vida actual se ha visto definitivamente influenciada desde ese nacimiento, ya que nuestro tiempo actual está medido desde el día del nacimiento de Jesús. Por ende, es esa aceleración de la Navidad. Pero es importante también disipar cualquier tipo de dudas que existan en cuanto cuáles son los inicios y qué es lo que actualmente celebramos cada diciembre, pastor. Así es, el nacimiento de Jesús es el hecho más importante que la humanidad ha podido contemplar, observar y vivir en los últimos más de 2000 años, ya que no solamente parte de la historia entre antes y después de Cristo, que eso aplica a cualquier religión del mundo, no solamente a la religión judaica, a la religión cristiana, sino aún en religiones muy lejanas en el oriente, como el hinduismo, el taoísmo y todas esas, budismo, ha partido la historia a partir del nacimiento de Jesús. Así es. Y pues muchas veces se han preguntado, hay personas que se han preguntado específicamente si el origen de la Navidad empezó en algo que no era de Dios. Incluso hoy en día existen corrientes también y dentro de la iglesia que prefieren no celebrar la Navidad porque adjudican este día de celebración a un origen pagano. Pero yo podría decir que si nos remontamos a la historia bíblica, sabemos que el nacimiento de Jesús denota un antes y un después, como usted lo decía, y pues en realidad aquellos que creemos en Cristo, en el Hijo de Dios, sabemos de que la Navidad verdaderamente celebra exactamente eso, y es el nacimiento de Él. Aunque muchas personas adjudiquen este día como a un día que anteriormente, antes de Jesús, pues de alguna manera se celebraba. ¿Qué me puede decir acerca de eso, pastor? Bueno, realmente el énfasis de la Navidad en el mundo no cristiano, podríamos decir que es celebración de regalos, de fiesta, de comidas y aún de poner
ciertos artículos decorativos como el árbol de Navidad, las coronas que se ponen en las puertas para darle bienvenida a todos aquellos que vienen a estar en su casa por unos días o por una noche. Pero realmente el significado de la Navidad en el mundo cristiano y aún en el mundo judaico es más que eso, es más que un día, es más que un mes, es más que un año, es el evento en el cual Dios cumple la promesa del nacimiento de su Hijo. Y eso es muy importante entenderlo porque desde el punto de vista teológico, el nacimiento de Jesús brinda y abre la única oportunidad a la humanidad para reconciliarse con Dios, que ese es el punto principal del por qué nació. Hay dos eventos muy importantes en la vida de Jesús, que es el nacimiento y la muerte. Porque sin vida no puede haber muerte. Entonces, para morir por los pecados de la humanidad tuvo que haber nacido. Y eso es lo que nosotros celebramos. Y pues obviamente cada año después del Día de Acción de Gracias, la mayoría de los pensamientos de aquellos que creemos en Dios, pues se tornan inmediatamente a la festividad de Navidad. Ahora, es importante también saber y entender que esas corrientes de las que yo le hablaba, aún dentro de la iglesia, pues el deseo es genuino, ¿verdad? Queremos poner a Cristo en medio de la Navidad, pero como usted bien lo mencionaba hace un momento, a través de los siglos, nadie podría negar que la Navidad hoy en día se ha convertido muchas veces en algo comercial, en un motivo para fiestas, pues incluso podemos decir hábitos desenfrenados, ¿verdad? Y no precisamente enfocarse en el nacimiento de Jesús. Y yo quisiera adherir el hecho de que es cierto, ¿verdad? Y es por eso que este tipo de programas es muy beneficioso para aquellos que tienen esa duda, ¿verdad? Que el hecho de que hoy en día la humanidad se ha encargado quizás de adherir mucho marketing en este tipo de celebración, obviamente que es la Navidad, que para mí, como usted dijo, pues es muy importante, así como es importante el nacimiento de Jesús, así como es importante la muerte y resurrección de Jesús, pues obviamente esos dos pues días tan importantes para el creyente, pues debemos de seguir celebrándolos, ¿verdad? Aún y cuando mucha parte de la humanidad, especialmente aquellos que no están enfocados en seguir las enseñanzas de Jesús, enfocan más esta celebración en algo más. Sí, bueno, para entrar de lleno ya en el tema, como hemos estado comentando, la importancia de que Jesús nació, en el tiempo que estaba cercano al nacimiento de Jesús se dan dos importantes mensajes. Uno es de parte del hombre y otro es de parte de Dios. De parte del hombre existía en ese tiempo el primer emperador, el gran emperador de Roma llamado Augusto César, quien de repente un día se le ocurre mandar a hacer un censo de toda la región de Judea, de Israel y de Judea, y que de esta manera él pudiera saber en la provincia romana, en el reino de Judá, cuántos habitantes hay para efecto de impuestos. Él no estaba preocupado acerca de cuántos niños hay con padre o sin madre, sino que él está interesado en cuánto va a entrar a sus arcas para poder seguir levantando ese gran imperio con un ejército tan poderoso, pero que también al cual había que alimentar y pagar. Y por eso manda a hacer el censo, y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y en el verso número 26, un anuncio importante. Por un lado está Augusto César mandando hacer el anuncio de el censo que vemos en Mateo capítulo 2, que es ordenado por Augusto César, pero en Lucas vemos aquí algo importante en el verso 26, que Dios también está haciendo un anuncio. Y dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y aquí el anuncio del ángel viene de una manera inmediata. Nos dice primero que al sexto mes ¿de qué? Del embarazo de su prima Elizabeth. Que Elizabeth era una mujer grande de edad, que tenía un esposo llamado Zacarías. Y aquí hay un dato importante, pastor, que tenemos que recordar a lo largo de esta enseñanza, porque Zacarías era un sacerdote del templo. Entonces le da el anuncio de que su esposa, Elizabeth, va a concebir un hijo aún pasada la edad y la costumbre de las mujeres, como lo relata la palabra. Y este niño que va a nacer va a ser el mensajero de Dios para que preparara proféticamente, como Dios lo mostró a Isaías, el camino del Señor en el desierto. Entonces este joven que iba a crecer se llamaba Juan, al cual le apodaron el Bautista. Pero entonces al sexto mes del embarazo de Elizabeth viene un ángel llamado Gabriel, enviado por Dios, quien desde la presencia de Dios a la tierra, podríamos decir milésimas de segundo entre lo que él llega, le da el anuncio tan esperado por muchas mujeres de Israel, no solamente tal vez porque María conocía la Escritura, pero todas las jóvenes de Israel hubieran querido ser la mujer para dar a luz a la promesa del Mesías, el reino que nunca terminaría y cuyo rey se sentaría en el trono de la casa de David. Entonces se da el anuncio del nacimiento de Jesús, y por el mismo tiempo, pero aproximadamente 9 meses antes, se está dando el anuncio de Augusto César a sus mensajeros, diciendo que vayan por toda la provincia de Judea, de Israel, de Galilea, diciendo que habrá un censo y cada quien tenía que ir a su lugar a registrarse. Entonces estamos hablando de una distancia de 4.089 kilómetros desde Roma, la capital, hasta la ciudad de Jerusalén, lo cual un mensajero o varios mensajeros a caballo tardarían aproximadamente 9 meses en llegar. Entonces estamos viendo, Augusto César da el anuncio del censo unos 9 meses antes de que Jesús nazca, que es el periodo de vida de un bebé en el vientre. Pero el ángel Gabriel viene y anuncia desde aún antes de la concepción del Espíritu Santo en el vientre de María, le da el anuncio. Por un lado, el Rey Eterno de los cielos, el Padre Celestial, da un anuncio a esa joven que estaba esperando, como muchas jóvenes judías, la promesa del Salvador, que vendría a su vientre a nacer para este mundo, ser libre del pecado. Pero por otro lado, un emperador que tenía control sobre aproximadamente 50 millones de personas, sobre un territorio extenso, da una orden para que su reino sea enriquecido. Pero Dios da un mensaje para que el reino de los cielos sea enriquecido con fe, con gracia y con misericordia, pastor. Wow, es impresionante, ¿verdad? Pues la misericordia que Dios siempre ha tenido con su pueblo. Lo vemos aquí en el libro de Lucas, que narra que cómo este ángel Gabriel viene y da ese mensaje, y obviamente hoy no podemos más que quedarnos atónitos a la perfección de los tiempos, pastor. Sí, porque por un lado, mientras el emperador, que tenía poder, que tenía un reino en esta tierra, da el mensaje a sus mensajeros, Dios también da un mensaje, pero este mensaje es más importante, se lo da a un mensajero, que eso quiere decir ángel, mensajero de Dios. Le da un mensaje el cual trae tanta alegría, pero hay un problema, pastor. Según la profecía de la Biblia, el profeta Miqueas anunció que Belén de la tierra de Judá sería la aldea en donde este rey nacería, al igual que David. Porque recordemos que Jesús tenía que venir, según la promesa dada por Dios, de la tribu de David y de la aldea de Belén.
Pero en ese tiempo José y María estaban viviendo en Nazaret. ¿Cómo podía ser posible? Así es. Se tuvo que hacer el censo para que ellos se movieran de la ciudad de Nazaret 150 kilómetros al sur de lo que se conoce como Belén, para poder llegar y cumplir con el censo. Entonces 150 kilómetros con una mujer que está ya en los últimos semanas, podríamos decir, de embarazo, tenía que ser un viaje muy lento. Pero al final de cuentas tendrían que moverse a la ciudad de Belén, porque de ahí era José y María, Exacto. que eran descendientes, de hecho dice la Biblia, de la familia de David. José era descendiente de la familia de David, y ahora la pregunta es, no solamente era de la tribu, no solamente era de la aldea, no solamente era de ese grupo de judíos, sino que dice la Biblia que era de la familia de David. Por lo tanto, José, a lo mejor sin saberlo, o en el momento en que él estaba dominado por el Imperio Romano, podía pensar que en su vida él podría ser un rey. Oh, wow. Increíble, increíble. Y obviamente los tiempos no podrían haber sido más perfectos, ¿verdad? Desde el nacimiento, desde el anuncio, usted mencionaba a Juan el Bautista. Entonces, hoy nos ponemos a pensar de que los tiempos no podrían haber sido más perfectos para preparar la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios. Nos dice el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, esta orden que da Augusto César, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio o Quirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora, a veces nosotros los humanos buscamos el lado más fácil o el camino más corto, ¿no? Y el camino más corto para José hubiera sido ir a Belén, que se encontraba a 5 kilómetros de Nazaret. Había un Belén que estaba cerca de su casa. Pero tenía que cumplir la profecía del Señor que dice en Miqueas, Belén de Judea. De Judea. No de Nazaret, no de la provincia Galilea, sino de Judea. Así que José se tiene que movilizar junto con María, y dice la Biblia que cuando llegan a este lugar de Belén, y aquí entran aspectos muy interesantes que vamos a ir desarrollando, pastor, porque Belén se encuentra muy cercano a Jerusalén, eran 8 kilómetros aproximadamente los que había de distancia entre Belén y la ciudad de Jerusalén. Pero al llegar a la ciudad de Belén, o a la aldea de Belén, que no era muy grande, de hecho se calcula que había unos 400 habitantes en aquel tiempo. O sea, no era una ciudad. Claro. Pero la Biblia le llama ciudad, aldea, pueblo. Y se dan cuenta de que todos los mesones, o los únicos 2 mesones que había en aquel tiempo, pero también las casas estaban ocupadas. Entonces mi pregunta es, ¿habría tantas personas viviendo fuera de Belén que tuvieron que saturar la aldea? ¿O estaba pasando un evento distinto por el cual la aldea fue saturada? Esa es la pregunta que quisiera responder en esta tarde, porque debido a lo que vamos a ver en la Biblia un poco más adelante, había una festividad muy importante que era requerida que todos los judíos vinieran a celebrar, y esa era la fiesta de la Pascua. Así que es la fiesta del Cordero. La fiesta en la cual el Cordero era sacrificado para que con esa sangre pudiera cubrir los pecados de la familia por un año. No era una celebración la cual expiaba, cubría o ocultaba de los ojos de Dios por toda la nación, sino que era prácticamente un sacrificio familiar. Había un sacrificio nacional que era el Yom Kippur, o el Día del Perdón. Exacto. Pero en esta ocasión hay muchos habitantes que están en la ciudad o en la aldea de Belén saturando las casas, los 2 mesones que había, y no hay espacio para José, María y el bebé que está por nacer. Entonces dice la palabra de Dios que les proveen un lugar donde pudieran tener al bebé que ya estaba por nacer prácticamente, y era una especie como de cueva. Las cuevas naturales allá en Israel
se usaban para guardar las ovejas y los animales domésticos, las vacas, en esos lugares para protegerlas de los animales salvajes, porque como era un campo abierto, había desde pumas, había lo cual le llaman allá en Israel león, que es más bien como un puma, un león de montaña. Había también lobos, había también osos, algunos, pero sobre todo en el área más al norte de Galilea, que es los Altos del Jordán. Pero ellos trataban de protegerlos, no solamente de los animales, sino también del frío. Ahora, aquí se da un evento muy interesante. Vamos a hablar un poco de lo que es la aldea de Belén. En la aldea de Belén estaban siempre recibiendo a las nuevas ovejas que iban naciendo, y esto solamente sucedía durante la primavera. Las ovejas no tenían sus crías en otro tiempo del año. Históricamente se sabe y científicamente se sabe por todo lo que entre la cultura judía existe, que las ovejas precisamente nacían en el tiempo de la primavera. ¿Y cuándo era la fiesta de la Pascua? La fiesta del Cordero. En la primavera. El día 14 Exactamente. del mes de Nisan, que cae entre marzo y abril de nuestro calendario gregoriano, y era precisamente el evento que celebraba el pueblo de Israel como el nacimiento múltiple de muchas ovejas. Bueno, lo interesante es que aparte Belén era una aldea sacerdotal, pastor. Oh, wow. Una aldea en la cual habitaban muchos sacerdotes que ministraban en el templo. Claro. De hecho, la Biblia nos dice que Zacarías y Elizabeth vivían en las montañas de Judea. Y en esa área de montañas está el monte Sión, el monte Moria, el monte de los Olivos, el monte Scopus, el monte o la planicie donde está Belén. Y ya más allá pues están las montañas de Edom, pero eso ya pertenece a otro reino, a otra clase de personas, otra etnia que vivía por esa región de Canaán. Pero Elizabeth y su esposo vivían en las montañas de Judea. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Entonces, en esa aldea, que es una aldea levítica, una aldea sacerdotal, los sacerdotes que vivían ahí aprobaban a las ovejas que nacían. Es decir, el sacerdote tenía que decir, esa oveja sí es apta para el sacrificio. No solamente para el sacrificio de la Pascua, sino para los sacrificios diarios, que era uno en la mañana al canto del gallo y era otro al atardecer, antes de que se ocultara el sol. Pero el sacerdote tenía que testificar que esa oveja era apta para el sacrificio, que era una oveja perfecta, ¿no? ¿Y qué es lo que dice un sacerdote llamado Juan el Bautista en el año 30 de nuestra era, cuando ve a Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan el Bautista era descendiente de su padre sacerdote, por lo tanto Juan el Bautista era un sacerdote y él aprobó como que Jesús, el Cordero de Dios, era apto para el sacrificio. Increíble. Bueno, qué bendición. Leyendo un poco más acerca de el lugar de nacimiento de Jesús, vemos que Belén de Judá o de Judea estaba localizada donde la ciudad de Belén hoy en día está ubicada, y que este era un lugar durante el Antiguo Testamento, durante los tiempos del Antiguo Testamento, en el cual ya había en ese momento se podría decir que estaba formado quizás como una pequeña ciudad. En Génesis 35, 19 y 48, versículo 7, menciona que esta era un lugar también llamado Éfrata. Entonces, esto nos lleva a deducir que directamente al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde este nombre fue preservado a través de la profecía. Entonces es interesante cómo esta profecía que fue dada por Dios desde el Antiguo Testamento tiene una relación directa donde todo pasó cuando Jesús nació. Y como usted dice,
Es interesante también saber que José podría haber ido al lugar más cercano, pero sucedió exactamente como la profecía había sido dada en Miqueas. Entonces es interesante y fabuloso que la profecía del nacimiento de Jesús se dio exactamente como había sido predicha por el Antiguo Testamento, por los profetas, así es. Y es muy interesante también saber, pastor, que antes del año 1970, estamos hablando hace 40 y tantos años, los escépticos y algunos teólogos, estudiosos, que negaban la realidad de la aldea de Nazaret, porque Nazaret básicamente no era un lugar muy conocido, ni siquiera por los mismos judíos, Así es. por los mismos israelitas. Entonces, después de más de 2000 años, había mucho escepticismo diciendo que la Biblia habla de un lugar que no existe en Nazaret. Pero después del año 70 empezaron a hacerse descubrimientos hasta tal punto que se sabe exactamente dónde estaba la aldea de Nazaret y están sus ruinas, y de hecho es un lugar histórico y también turístico en el cual muchos van a Israel, que por cierto estaremos allá en julio haciendo excavación arqueológica con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hay ya la evidencia, inclusive histórica, turística, que ese lugar existió de verdad, cumpliendo otra profecía que dice Isaías capítulo número 11 verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Un vástago retoñará de sus raíces. Y precisamente Nazaret proviene de la palabra hebrea netzer, que quiere decir tierra de la vara del vástago, y que también nazir, que significa consagrado. Entonces es un vástago, es una nueva rama que reverdece de un tronco seco, porque todo el mundo pensaba que ya el reino de David se había terminado una vez que Nabucodonosor destruye el templo. Así es. Y el último rey, llamado Sedequías, que proviene también de la tribu de Judá, murió después del cautiverio, después le sacaron los ojos, después muere en Babilonia, y entonces se acabó la dinastía de David. Pero 580 años después, nace en la ciudad de Belén la antigua aldea de David, la antigua aldea de Isaí, como dice Isaías del capítulo 11, verso 1, nace el nuevo rey de los judíos, que este rey ya no va a ser quitado del trono, sino que es un reino que permanece por toda la eternidad para siempre. Y ese reino nos invita a Dios. Gracias por haber estado con nosotros y te invitamos a que nos sigas acompañando en este tu programa, Antiguos Misterios de la Biblia. Hasta la próxima.